Primero, tiene que saludar a mí. ¿Sabes qué hacía otro profesor mío? Buenas noches, Alison. Esperaremos un momento Hola, a que buenas se vayan. noches. Buenas noches. Bienvenidos, Alison y Alejo. Esperaremos un momentito a que se vayan conectando otros aprendices.
Buena tarde para todos. Buena noche más bien. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Bueno, noches. una preguntita. ¿Aproximadamente cuántos aprendices se han estado conectando a las actividades? Alejo, si estás intentando hablar, no te escucho. ¿Me escucha? Ah, bueno, ahí sí te escucho. Ok. ¿Cuántas personas aproximadamente se han venido conectando a las actividades? Profe, que no, la verdad, ni idea. Yo no le paro bolas a eso. ¿Verdad? Ah, bueno, es como para saber qué tanto esperamos o... Porque si se conectan 5 o 6, pues ya podemos dar inicio. Se conectan más de 10, eso sí. Perfecto. ¿Y han tenido sesiones los viernes? Sí, pues se trata el profesor Camilo a veces trata de no dejarla para los viernes, Ah, pero sí. perfecto. Muy bien. Perfecto. Bueno, entonces, mientras tanto, vamos a ir mostrando alguna información y vamos dando espaciecito pues para que algún otro aprendiz se vaya conectando. Porque me interesa que quede claro qué es lo que hay que hacer para que no tengamos que hacer reprocesos. Si bien estas actividades del área de humanidades no son de la misma complejidad que las técnicas, las matemáticas, no son tan complejas, pero son un poco engorrosas, sí, puede ser, hay que dedicarle su tiempo para revisar el material de formación, para realizar correctamente las actividades y no devolvérselas y vea, corrija esto, corrija aquello, es que no era así, era asá. Entonces, sí es interesante pues que el mayor número pues, de aprendices esté vinculado. Igual la grabación queda, la grabación queda, entonces para quien la necesite pues podrá remitirse a ella. Bueno, entonces voy a compartir pantalla para ir mostrando pues alguna información importante, el despliegue de la plataforma Sayuna, cómo está el cronograma de actividades. Mm, pues, nuevamente presentarnos, porque hace mucho tiempo no teníamos la oportunidad de encontrarnos. De hecho, cuando realizamos algunas actividades, yo simplemente ayudé a Camilo a la calificación de las actividades de inducción, pero con ustedes no he tenido ninguna sesión. Esta sería la primera, que es en la fase 2, planeación. Eh, entonces, prácticamente nos conocemos nuevamente. Nos conocemos bien. Entonces, la presentación, un momentito. Y cómo estamos respecto a las actividades de esta fase de planeación en lo que tiene que ver con el área de humanidades y de qué insumos contamos para la correcta realización de esta evidencia de aprendizaje. Sería como eso. Y preguntas y dudas que haya pues como al final de la socialización de este entregable, esta actividad que es calificable, por supuesto. Entonces les recuerdo, mi nombre es Nelson Javier. Voy a encender la cámara pues para que nos veamos un poco. Mi nombre es Nelson Javier Escobar. Llevo con el SENA 3 años, este es el tercer año consecutivo. Soy del área de humanidades, licenciado en pedagogía, con maestría en educación. Y pues mi área de desempeño es el área de humanidades, la transversal de humanidades. Y todas las actividades que realizamos pues tienen que ver con esta área. Como lo verán en esta primera tanda de actividades en la fase 2,
lo que tiene que ver con procesos comunicativos. Esa es una línea. Otra tiene que ver con derechos del trabajo, derecho digno, trabajo digno y trabajo decente, y todo el sistema de derechos con el que contamos. Entonces, comunicación, derechos. Hay uno que tiene que ver con ética y valores. Enrique Loumurtra, y las actividades allí son todas encaminadas en construcción de proyecto de vida, análisis del diagrama de sistemas, de los sistemas de relación del individuo con su entorno y con las personas más y menos cercanas. Actividades pues en esa línea. Las otras actividades, a ver, derechos, comunicación, Enrique Loumurtra, y me faltan unas. Bueno, ya en su momento pues las conoceremos. Encantado de estar trabajando con ustedes, a su entera disposición. Una vez terminemos esta sesión, el video queda grabado en la plataforma Sayuna y yo les envío el enlace a través del grupo de WhatsApp para que tengan un acceso más inmediato del mismo. E invitarlos a ser muy constantes, con no solo con la participación en estos encuentros, sino con la realización de las evidencias y el cargue oportuno de las mismas. Si ustedes hacen eso, pues van a estar ligeritos de equipaje, no se van a cargar de actividades, como es lo normal, que los aprendices acumulen y acumulen y acumulen actividades. Y eso hace que al final tengan que desertar, porque ya no son capaces de ponerse al día y un montón de actividades acumuladas. Y otro elemento que quería pues compartirles es que para este tecnólogo las actividades no se van a realizar consecutivas, sino que estas 4 actividades que tenemos para esta fase de planeación las vamos a realizar a lo largo de 4 meses, una por mes o mes y medio, o sea que tendrán todo ese plazo para realizarla, para ponerse al día. Sin embargo, como se los decía hace un momento, no dejen para mañana lo que puede hacer hoy, no dejen para lo último. Si pueden ir realizándolas, muchísimo mejor. Bueno, eh, entonces qué gusto pues conocerlos, a ustedes los que están en esta sesión, Alejo, Alison, Diego, Jesús, Natalí, Yoleinis. Gracias por asistir a esta sesión, por sacar el tiempo. eh, y bueno, esperemos que lo que realicemos el día de hoy, lo que reflexionemos, lo que acordemos, sea de mucho provecho para cumplir con la realización de la evidencia de aprendizaje y el cargo de la misma de manera oportuna. Bueno, entonces dije que les iba a mostrar, voy a apagar la cámara entonces porque esto nos ayuda a que la plataforma fluya más fácilmente. Encantado de conocerlos pues y de presentarme nuevamente. Ya le daremos en el transcurso de la sesión la palabra a quienes deseen participar. Bien, entonces voy a compartirles aquí en la plataforma Sayuna como dónde estamos ubicados en este momento. Voy a volver un poquito acá. ¿Me están escuchando y están observando la pantalla? Sí, señor. Sí, perfecto. Bueno, entonces nosotros estamos ubicados en según la plataforma Sayuna, en la fase 2, planeación. Estamos ubicados en la fase 2, planeación, guía de aprendizaje 4, si no estoy mal. Guía de aprendizaje 4, porque la actividad es esta. Video, cómo nos comunicamos a través del discurso. Esta es la de esta semana, la de este mes, perdón. La del siguiente mes, la comunicación como expresión humana. Luego, infografía, comunicación e interpretación del entorno. Y para finalizar, informe, creación de contenidos comunicativos. No son actividades demasiado complejas, pero sí son de una riqueza bien, bien grande, bien fuerte, bien pertinente, bien importantes, bien necesarias. Por eso las vamos a realizar todas, como les decía, con una periodicidad de un mes entre ellas.
Eh, en esta guía de aprendizaje 4, pues ya vamos a mirar la guía de aprendizaje. Vamos a dar una revisión de qué es lo que nos indican en la guía que debemos realizar. También vamos a mirar el material de formación y el cronograma. Entonces, empecemos pues como por el cronograma. Cronograma fase 2. Cronograma fase 2. ¿Cómo estamos ubicados? Bien. Entonces, estas actividades transversales del área transversal, video cómo nos comunicamos a través del discurso, decía del 19 de marzo al 30 de abril. Mire que es casi un mes, más o menos, o un poco más de un mes. Esta actividad, ¿cierto? Y posteriormente, pues la siguiente, la comunicación como expresión humana. Mayo a junio. Luego infografía, junio a julio. Y para finalizar, texto informe, creación de contenidos comunicativos, por allá agosto a septiembre. Eso con respecto entonces al cronograma, para que quedemos bien ubicaditos. Cronograma fase 2. Dice aquí que esta fase termina el 17 de septiembre de 2026. Entonces tenemos hasta el 17 de septiembre para cumplir no solamente con estas 4 actividades del área de humanidades, del área transversal de humanidades, sino de todas las actividades de esta fase hasta el 17 de septiembre. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, evacuado el cronograma, ya tenemos como esa visión y va a quedar aquí en el videito lo relacionado con el cronograma. Respecto al material de formación, ahorita lo miramos en la guía de aprendizaje, dice que debemos revisar el material comunicándonos. Aquí nos lo están mostrando. Comunicación oral y escrita, comunicándonos. Comunicación oral y escrita, argumentación o argumentando. Comunicación oral y escrita, relacionando. Comunicación oral y escrita, escribiendo. Como son 4 actividades, ellas van a ir pasando por este material de formación. Entonces, a medida que lo vayamos revisando, pues es necesario para las siguientes actividades y ya tendremos como ese paso, ese camino recorrido. Ya habiendo revisado algunas, no tenemos que volver a revisarlas y vamos a ir revisando el otro material. Vamos a empezar entonces con comunicándonos, comunicación oral y escrita, comunicándonos, para dar cuenta de esta primera evidencia de aprendizaje o esta primera actividad de aprendizaje. Entonces, ahorita en la guía de aprendizaje vamos a mirar un poquito más en detalle qué es lo que hay que hacer. Pero sí quisiera hacerle la recomendación de no dejar de lado el material de formación. Es muy importante. Es crucial. Para esta metodología es crucial revisar el material de formación. Muchos de ustedes podrían decir, no, pues que yo sin revisar ese material puedo hacer las actividades. Simplemente voy a la guía de aprendizaje, al anexo, ahí me explican, tengo que hacerlo, hago y punto. Sí, claro, puede hacerlo. De hecho, hasta puede buscar en Google las actividades ya realizadas. Simplemente la copia, la pega y la manda, la sube a la plataforma, ya están hechas. Se quita todo ese trabajo de encima. Eso es lo más fácil. Incurre en un montón de faltas, pero es una manera fácil, descomprometida e irresponsable de hacerlo. Hay muchas formas de hacerlo, ¿cierto? Pero lo correcto, lo adecuado, lo recomendable es tomarse la tarea de revisar el material de formación, leer la información, apropiarse de esa información, ampliar su visión, su conocimiento, para volverse una persona realmente competente en el ejercicio de sus funciones como profesional en el área del saber.
en la que se está preparando. Entonces es muy importante hacer las tareas, ir a este material de formación y revisar el material, ¿cierto? La comunicación es una capacidad innata del ser humano, quien movido por la necesidad natural de interactuar, somos seres sociales por naturaleza. Necesitamos de la interacción, del contacto con otros. Somos seres de relaciones interpersonales. Lo intrapersonal y lo interpersonal son partes fundamentales de nuestro ser, de nuestro ser como personas. Entonces, qué importante, la necesidad natural de interactuar, de ser con el otro, consigo mismo, la relación intrapersonal. Y este proceso ocurre de múltiples formas. La comunicación no es solamente oral o escrita, textual u oral. Hay comunicación áptica, oculésica, proxémica. Áptica, oculésica, proxémica, oral, escrita. Tiene muchas formas la comunicación. Y todo eso lo van a tratar de proporcionar o exigir en esta primera evidencia de aprendizaje. Ustedes tendrán con un pequeño ejercicio que dar cuenta de esto que nos están diciendo aquí. Comunicar no puede entenderse como un proceso simple y lineal, reducido únicamente a los elementos de emisor, mensaje y receptor. Por el contrario, se trata de un fenómeno circular y complejo que surge de la reflexión, la crítica, la fe o la duda, el intercambio de emociones, de posible coherencia entre lo que se piensa, siente y se actúa, o de la incomprensión en la relación con el otro, de la incomprensión, sea quien sea este. Estas son solo algunas de las múltiples dimensiones que dan forma a la necesidad humana de expresión. Vea qué párrafo tan interesante, tan bonito, tan rico en sí mismo. Es como el abrebocas para lo que van a encontrar en este material de formación, ¿cierto? Y lo que encontramos es pues una pequeña introducción que va en esta misma línea de este abrebocas que están haciendo acá. Luego, la comunicación como tal, comunicación verbal y no verbal, las formas de comunicación, tipos de comunicación. Una pequeña síntesis y una actividad didáctica no calificable que le permite a usted medirse qué tanto apropió en el paso por este material de formación. La idea no es quedarnos aquí porque lo propio de la metodología es la autodidáctica. Y por eso, a diferencia de la presencialidad, aquí nos entregan todo el material. Lo podemos repetir las veces que queramos para volvernos idóneos, duchos y competentes en el manejo de esta información. No es complejo, está sencillo, son párrafos pequeños, comprensibles, ayudados de algún material didáctico, unos videos, unas citaciones o unas recomendaciones de revisar otro material. Es bien interesante. Esto para que lo tengan en cuenta. Comunicándonos es el material de formación que nos va a permitir responder con esta actividad de aprendizaje. Listo. Entonces ya miramos el cronograma, miramos el material de formación, así en un recorrido rápido por lo que nos convoca el día de hoy. Cronograma, material de formación, la guía de aprendizaje 4, ya les había dicho, y la actividad que nos convoca, video, cómo nos comunicamos a través del discurso. Entonces, en la guía de aprendizaje, también vamos a mirar la rúbrica de evaluación. Antes de ir a la guía de aprendizaje, miremos la rúbrica de evaluación. La rúbrica que contiene, a ver, démosle acceso a la compañerita. Bienvenida, Liliana. Buenas noches, instructor. Buenas Buenas noches, noches. compañeros. Bendiciones. Bueno, Liliana, bienvenida. Estamos dando un paso por la plataforma Sayuna, cronograma, anexo. ¿Y qué es lo que nos convoca el día de hoy? Listo, o sea que no llegaste muy tarde. Apenas vamos a empezar a explicar la actividad y es bueno que convengamos entre todos, porque podríamos decir, ve, ¿qué tal si hacemos esto? ¿Qué tal si hacemos esto? Podría ser. Yo les voy a decir que lo que nos exige la guía y ya miramos pues si es suficiente o no, o si alguien tiene alguna idea que enriquezca el ejercicio. Sería muy interesante. Eso es lo que hace valiosos los espacios de encuentro. Porque para
Para leer la guía, pues no necesito estar en la sesión, sino que simplemente voy a la plataforma Sayun y leo la guía, ¿cierto? Bueno, entonces les estaba diciendo que vamos a revisar este anexo, que es la rúbrica de evaluación, instrumento de evaluación o rúbrica. Y la rúbrica me permite de entrada saber por qué es lo que tengo que responder, qué es lo que me van a calificar y cómo me van a calificar, ¿cierto? Entonces, esta rúbrica es muy completa, tiene el programa de formación, el proyecto formativo, la fase del proyecto en la que estamos, que es la fase de planeación, el resultado de aprendizaje, que se analiza los componentes de la comunicación según sus características, intencionalidad y contexto. Actividad de aprendizaje, identificar la importancia de los componentes de la comunicación para transmitir un mensaje según sus características, intencionalidad y contexto. Evidencia de conocimiento, video, cómo nos comunicamos a través del discurso. Pero realmente aquí hay que hacer dos videos, es un video en dos partes, que me encanta esta actividad porque tiene mucho de expresividad, expresión corporal, de teatralidad. Es como si estuviésemos en el escenario y tuviésemos que actuar de dos maneras. Hacer una fracción del video de una manera y después volverlo a hacer ya con esos elementos muy importantes de una comunicación asertiva, intencionada, significativa. Ya miraremos un poco en la guía de aprendizaje qué es eso que nos van a pedir acá. Entonces dice que los criterios de evaluación reconoce la importancia, naturaleza y características de la comunicación humana. Se cumple con esta actividad si se desarrollan estos criterios. Entonces, una vez realizada, enviada la actividad, ¿con qué debía haber quedado? Reconozco la importancia, naturaleza y características de la comunicación humana, según contexto en el que se desarrolle. Escucha con la atención y concentración, asiente y pregunta al hablar al hablante oyente para retroalimentar el proceso. Aplica técnicas para la comunicación verbal y no verbal, teniendo en cuenta características comunicativas. Utiliza lenguaje según el destinatario, el propósito, el contexto, el contenido. Aplica técnicas para la comunicación verbal y no verbal según requerimientos establecidos. Por eso nos están diciendo que debemos hacer un video. Y el video no es de una diapositiva. El que debe aparecer en el video es cada uno de ustedes, contando la historia, narrando la situación, socializando el tema, porque debe mostrar su expresión corporal, vocalización, pronunciación, gestualidad. Eso es lo que nos están pidiendo, lo que nos van a pedir en este ejercicio. Coherencia entre la gestión, la gesticulación y lo que estoy pronunciando. Si lo que sale de mi boca, el mensaje, es lo suficientemente impactante y va con la suficiente fuerza como para motivar al oyente, al receptor. Eso es lo que nos van a pedir en este ejercicio. Entonces, en la lista de chequeo nos dice que hay que elaborar un discurso coherente y preciso, con una correcta organización de ideas y conceptos. Esto suena a guión, eso suena a texto escrito. Antes de hacer el video debo escribir qué es lo que voy a decir en ese video. Y esto lo hago de manera coherente y precisa y eso vale un 10%. Realiza la exposición del discurso elaborado con las características solicitadas, sin el uso de las técnicas de comunicación verbal y no verbal, y luego con el uso de las técnicas de comunicación verbal y no verbal. Esto vale un 25%, o sea, el video grabado en dos momentos. Bueno, después nos dice, realiza la exposición del discurso elaborado con las características solicitadas, utilizando correctamente las técnicas de comunicación verbal y no verbal. Entonces, una primera parte sin las técnicas, 25%. Una segunda parte con las técnicas, 25%. Elabora conclusiones acertadas relacionadas con el ejercicio realizado y contrastado con lo aprendido en el contenido temático de la unidad. Después de realizar el escrito, grabar el video sin las técnicas, 1 minuto, con las técnicas, 1 minuto, saca unas conclusiones y en esas conclusiones dice cuál es su aprendizaje,
o qué diferencias encontró entre hacerlo sin las técnicas y hacerlo con las técnicas. A eso se refieren las conclusiones. Presenta las conclusiones en un documento de PDF y el video a través de una URL. O sea, ¿qué va a entregar cada uno de ustedes? Un Word con las conclusiones escritas y coloca la URL del video que cargó en YouTube. No son dos videos, realmente es uno. Lo que pasa es que un pedacito del video es contando la historia sin utilizar las técnicas, inexpresivo, como si no le estuviera hablando a nadie, como si no tuviera emociones, inexpresivo. Graba el contenido inexpresivamente y después le pone toda la expresión, la intención, la alegría, la mejor presentación, vocalización. A eso se refieren esas técnicas de expresión verbal y no verbal. Y entrega las evidencias en los tiempos establecidos. Ahí están el 10, 25, 25, 25, 5, 5 y 5 para un 100%. A esto se refiere la rúbrica de evaluación que ya tuvimos pues, la oportunidad de socializar como en detalle. Yo sí quisiera, no sé, que alguno de ustedes, uno o varios, me comentara, hasta el momento está todo claro. ¿Tiene alguna observación, alguna objeción? ¿Necesita alguna claridad? ¿De qué vamos a hablar en el video, profe? Buena pregunta. Excelente pregunta. Ya vamos a ir a la guía de aprendizaje, a ver qué es lo que nos están diciendo que comuniquemos, ¿cierto? Seguramente tiene que ver con el área de desempeño, ¿cierto? Con el área de formación, en el contexto en el que con el contexto en el que ustedes se desempeñan y con la comunicación, con los procesos de comunicación. Pero ahorita, para que no demos muchas vueltas, ahorita vamos al grano en la guía de aprendizaje que nos dice ya en detalle qué es lo que vamos a hacer. Digamos que revisando la rúbrica de evaluación, ahí nos dan los criterios que tenemos que tener en cuenta para la realización. Y ya ahorita nos dan pues como lo conceptual, los contenidos. Y si miramos el material de formación, ya vimos allí de qué es lo que está hablando. Los tipos de comunicación, tipologías textuales. En ese material de formación van a abordar palabras más, palabras menos. ¿Qué es la comunicación? ¿Cómo se realiza un proceso asertivo y adecuado de comunicación? ¿Cuáles son las partes o los elementos implícitos o que hacen parte de ese proceso de comunicación? Tipologías textuales, porque eso hace parte del ejercicio que van a realizar. Tipos de texto, ¿cierto? Argumentativo, periodístico, narrativo. Y en el material de formación hay unos tantos más. También tipos de comunicación. Acuérdense que hay comunicación oral y escrita. Hay comunicación gestual, oculésica, prosémica, áptica. ¿Listo? Y esos elementos nos los van a aclarar y explicar en el material de formación. Pero también lo que tiene que ver con la estructura gramatical. Y estructura gramatical es semántica, semiótica, semiología, sintaxis, pragmática. Es utilizar la ortografía, saber cómo se estructura un párrafo, cómo se usan los conectores, eh, de qué tamaño es adecuado realizar un párrafo. Uno no debe realizar, por ejemplo, parrafadas, que es un párrafo de una hoja entera. ¿Cómo se entiende un párrafo de una hoja entera? Por eso existe el punto aparte, dos puntos, punto seguido, punto y coma, para que el texto pueda ser comprendido, pueda ser bien estructurado y comprendido. Pero imagínese una página entera, un párrafo de una página entera sin puntuación. Muy difícil de entender. Entonces, eso también lo vas a encontrar en el material de formación escribiendo, cómo se escribe correctamente. Todos estos elementos. Y en la medida que vayamos avanzando en los otros materiales de formación, vamos ampliando mucho más el espectro del panorama. Entonces, ahorita vamos a ver sobre qué temas vamos a escribir el texto y a hacer el video. ¿Alguna otra pregunta?
Todo claro por el momento. Entonces, yo creo que miremos la guía de aprendizaje y más bien ahí surgirán algunas preguntas. Entonces, vamos a la guía. En la página 8 está la actividad que nos convoca. Video, cómo nos comunicamos a través del discurso. Aquí nos están diciendo que el material de formación es comunicándonos. Ahí es donde vamos a revisar para la realización de esta evidencia. Y vamos a realizar este video. Entonces, al comunicarnos, realizamos un proceso integral, donde utilizamos diferentes elementos comunicativos para transmitir ideas y conceptos en contexto y que persiguen un fin en su intencionalidad. Transmitir ideas o conceptos con una intencionalidad, obviamente. Un ejemplo claro es un discurso emotivo, familiar, social, político. Mire, emotivo, familiar, social, político, etcétera. Por esta razón, esta actividad persigue que a través de un discurso pueda identificar cómo se enriquece el discurso aplicando técnicas de comunicación verbal y no verbal, y cómo a su vez podemos transmitir emotividad a nuestro mensaje, dando un discurso eficaz. Estructura para la realización del video. Redacte un breve discurso de no más de 1 minuto, entre 200 y 300 palabras. Lo primero que me están diciendo aquí es corto, entre 200 y 300 palabras. Un discurso, hasta el momento no me han dicho de qué tema. A partir de los conocimientos adquiridos en el componente formativo, comunicándonos, realice la exposición de dicho discurso a través de un video. Escribe el discurso de no más de 200 o 300 palabras. Entre 200 y 300 palabras, mínimo 200, máximo 300. Y teniendo en cuenta lo que aprendió en el componente formativo escribiendo, va a transmitir ese mensaje, lo va a exponer a través de un video. Investigue otras fuentes de información para ampliar la conceptualización del componente formativo. No se quede solamente con lo que está en el material de formación escribiendo, sino que puede consultar algunos otros elementos. Para la realización del video puede utilizar la cámara del computador o del celular, incluso herramientas en línea. Hay muchas herramientas en línea, celular o computador, para la realización del video. Dicho video tendrá 2 partes. En la primera, dirá su discurso sin usar ningún elemento comunicativo, inexpresivo, sin gesto, sin emoción, sin contacto visual, como si no le estuviera hablando a nadie, como si estuviera perdido, como si estuviera ido, ¿cierto? Enajenado. En la segunda, aplica las técnicas de comunicación verbal y no verbal. Quiere decir, pues lo contrario a todo esto, inexpresivo, expresivo, sin gestos, con gestos, sin emoción, con emoción, sin contacto visual, con contacto visual, como si le estuviera hablando a alguien, como si su discurso fuera para alguien. Entonces, en la primera sin estos elementos, en la segunda con estos elementos, minuto y minuto, ¿cierto? Bueno, pero sí nos están diciendo el tema, o sea, usted puede hablar de lo que quiera, pero aquí sí nos dan algunos elementos que es importante tener pues como en cuenta. Nos están diciendo emotivo, familiar, social, político, me están dando estas opciones. Un discurso emotivo, familiar, social, político, o sea, el tema lo escoge usted, lo escoge cada uno de ustedes. Aquí no, lo importante no es como el tema, lo importante es que usted transmita la información, el tema que esté hablando, con estas características, ¿cierto? Con estas características que nos colocan acá. Inexpresivo, expresivo, sin gestos, con gestos, sin emociones, con emoción, sin contacto visual, con contacto visual. Esto es lo importante. El tema es el de su preferencia. Algo que a usted se le facilite, algo que a usted le guste, algo que usted lo emocione, algo que usted vea que es importante como contarle a otro, ¿cierto? Entonces mire lo interesante, es muy interesante porque me da esa posibilidad de escoger un tema de mi agrado, en el que yo me defienda, ¿cierto? Bueno, lineamientos para la entrega.
¿Cuál es el producto a entregar? Bueno, o antes de ver el producto a entregar, no sé si haya alguna inquietud o alguna duda hasta el momento. Sí, profe, pues yo me enredé un poquito porque su merced estaba diciendo que miráramos el texto, describiendo algo así, Sí, y después dice que podemos hacer el video con un tema no, 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 cualquiera. no, no. Sí, sí, pero es que son dos cosas diferentes. Mirar el documento de formación, el material de formación, para tener en cuenta todo lo relacionado con los procesos comunicativos, con tipología textual, para aprender qué es la comunicación y qué características tiene, qué tipo de comunicación hay y todo eso, ¿cierto? Eso es una cosa. Lo otro es que usted va a escribir un discurso de entre 200 y 300 palabras y ya el tema es sobre lo que usted quiera. Puede ser algo de fe, ¿cierto? Puede ser algo sobre el amor, puede ser algo sobre la solidaridad, puede ser algo político, O puede sea, ser algo familiar. El la tema es el actividad, que usted quiera. ok, listo, ya, eso era, El o sea, tema para, listo, tema para cualquiera. escribir el discurso. El tema para escribir el discurso, ¿cierto? Pero el Sí. material de formación lo que te va a dar es todas las características sobre que componen la comunicación, que es la comunicación verbal y no verbal, ¿cierto? ¿Qué son los procesos de comunicación? Eso. El material de formación es para aprender sobre comunicación. Y tú lo aplicas a través de un discurso de un tema que te guste. Aquí no nos están diciendo, el tema es este, no, escoja, hable sobre lo que usted quiera hablar. Por ejemplo, ¿tú hablarías sobre qué? Toca pensar. Bueno, válido, toca pensar. Pero no te confundas, habla sobre algo que se te facilite, algún tema que manejes, ¿cierto? Ah, ok, listo. Ustedes perfectamente pueden hablar sobre la fauna y la flora, o sobre procesos de cultivos de X o Y. O sea, temas que ustedes manejen de su área de saber, de lo que están estudiando. Digamos que el tema es lo de menos. En esta primera actividad, ya la segunda actividad, si ya van a ver cómo nos encarrilan más en un tema específico, pero en esta lo que quieren saber es cómo se expresa usted, cómo se para frente a la pantalla y transmite ese mensaje. Si estuvimos atentos a todos los elementos que nos dan en la guía de aprendizaje, en el anexo de la rúbrica de evaluación, todos esos elementos apuntan más a lo expresivo que al tema sobre el que va a hablar. Entonces, eh, por eso me parece más interesante todavía, porque le permite hablar sobre lo que a usted le guste, ¿cierto? Bueno, ¿alguna otra pregunta, alguna otra inquietud? Está claro lo de que son dos partes del video. Una lo graba de manera inexpresiva, el mensaje, sea cual sea el que va a transmitir, lo hace de manera inexpresiva, sin contacto visual, etcétera. Como dormido, como aletargado, como sin ganas, como con rabia, con pereza, más bien como con pereza. Y lo vuelve a grabar, pero ya emotivamente, alegre, que impacte. Ese es el quick del asunto. Ahí es en lo que se va a colocar atención. ¿Listo? Una ¿Está clara pregunta, esa profe, parte? Liliana, dime, Liliana. punto para añadir algo a lo que usted está diciendo. Sí. En el mismo video, pues, tenemos que, ¿cómo Hacer las decirlo dos así? partecitas. Sí. Hacer la parte primera como cuando uno no tiene el conocimiento y la segunda parte ya Eso. teniendo el conocimiento. Sí, señora, tal cual. Es un solo video con esos dos corticos, inexpresivamente y expresivamente, así como los estás diciendo. ¿Listo, Liliana? Sí, señor. Bueno, es que no está complejo, está muy sencillo. Mire que no es nada del otro mundo. Tienen es que sacar el ratito para ir revisando el material. Revisar ese material de formación es muy importante porque le va a servir para las otras tres actividades de aprendizaje. Las otras son más carnuditas que esta. Digamos que empezamos suave con estos dos fragmentos de video y con las conclusiones. ¿Qué aprendí? Concluye
¿Qué aprendí? ¿Qué noté? ¿Qué diferencia hay entre transmitir un mensaje inexpresivamente y transmitirlo con todas las técnicas de comunicación verbal y no verbal, que están obviamente en el material de formación? Entonces, empezamos suave y la cuestión se va complejizando un poquito más, pero tenemos un mes, un poquito más de un mes para realizarlo, entonces nada de nervios. Listo. ¿Qué les parece la actividad? No, pues buena, profesor, buena, buena. Bueno, yo les cuento una cosita que por lo general recomiendan los instructores voceros, técnicos o directores de grupo, que en este componente comunicativo tratemos de enfatizar mucho en la importancia de escribir bien, de tener una buena redacción, de tener una buena ortografía, de realizar escritos muy consistentes, muy coherentes, muy significativos e intencionados. Porque por lo general, cuando ellos están revisando las actividades, es pobre la producción textual, o muchas faltas, o muy mala ortografía. Entonces, ellos sí recomiendan a los transversales, a los de humanidades, que realizamos estos espacios, que por favor encarecidamente les recomendemos ser muy cuidadosos al presentar sus trabajos, al escribir, que revisen. En este momento hay muchas herramientas tecnológicas que ayudan bastante, corrector de ortografía, en el procesador de palabras, porque a veces somos muy descuidados y vamos mandando sin tildar, no colocamos tildes, somos un poquito descuidados en esa parte. Entonces, uno de los grandes aportes de este tipo de actividades es eso: incentivar, motivar, recordar lo importante de los procesos de comunicación. Y actividades como estas son de mucha riqueza para ustedes, porque en el ejercicio de su profesión, ustedes tendrán que escribir mucho, tendrán que escribir cartas, hartas cartas, harán licitaciones para solicitar recursos, financiamiento para sus proyectos y sus empresas. Tendrán que tomar el micrófono en muchas ocasiones para socializar información, para referirse a un público, y públicos de diferente índole: campesinos, gente muy sencilla, pero también profesionales, gente muy preparada. Entonces, manejar todos estos elementos y todas estas técnicas es importante, porque será su quehacer como profesionales. Por eso, este tipo de actividades revisten tanta importancia. Y por eso, ustedes no simplemente deben realizar las actividades, sino ir al material de formación y tratar de apropiar lo que más puedan, porque estos espacios son muy cortos y la información es vasta. Y la idea tampoco es desarrollarlos en una sesión como estas. Es dar muchas orientaciones, es dar claridad, pero la gran tarea de cada uno de ustedes que están en esta metodología es ir y apropiar esa información, es ampliar esa información. ¿Listo? Bueno, digamos que esta actividad empezamos suave, empezamos suave. Eh, pues la idea tampoco es que se nos alargue mucho. Yo pienso que ya en este videito van a quedar todos los elementos: el paso por la plataforma Sayuna, por el cronograma, por la rúbrica de evaluación, por la guía de aprendizaje. Se precisó de manera detallada qué es lo que hay que hacer, de qué manera lo tienen que hacer, qué tanto tienen que hacer, qué es lo que deben entregar. Yo pienso que ya hablar más es redundar sobre lo mismo. Eh, si alguno de ustedes tiene algún aporte, a ver, muy silenciosas: Alison, Natalie, Yoleinis, ¿todo claro? ¿Alguna duda? Alejo. No, profe, pues a mí me quedó claro. La actividad serían hacer 2 videos. Un video con dos tramos, un solo video con 2 tramos, y en un Word las conclusiones, donde explico que no te da diferencia entre grabar el video sin
los elementos propios de una comunicación verbal y no verbal y otro tramo del video con esos elementos, ¿cierto? Es un solo video con 2 tramitos de 1 minuto, para que lo tenga en cuenta. Ese video se sube a YouTube y lo que se envía, lo que se envía en el Word, es el enlace. Usted sube el video a YouTube, el enlace lo mete en el Word con las conclusiones y entrega un Word con las conclusiones y el enlace dentro del Word. Dime, Liliana. Hay que hacer conclusiones de qué pena, profe. Ya va. Liliana tenía la palabra. Sí, eso era lo que iba a decir, que es un solo documento de Word donde está todas las explicaciones, hablar de lo que uno va, por decir, a exponer o a explicar, el Bueno, tema que uno Liliana. escogió, No, Liliana, a y ver. después subir. Ajá. Liliana, a ver, una precisión. Sí es muy similar a lo que estás contando, pero te hago una precisión. Ustedes se entregan en un Word las conclusiones, no el escrito que hicieron previo a la grabación del video. Ese simplemente es un guión que a usted le va a servir para grabar el video, del discurso o del tema Ok. del que va a hablar. Lo que entrega en el Word son las conclusiones de las diferencias que encontró entre grabar el video de una manera y de otra, como el aprendizaje, como qué le quedó, qué concluye. Vale la pena colocarle emotividad, hacer contacto visual, expresividad, Listo. espontaneidad, o no vale la pena. Es que usted misma reconozca la importancia de realizar un proceso asertivo de comunicación oral y escrita, utilizando todas las técnicas y recursos para una adecuada comunicación. Entonces, en unas conclusiones usted expresa eso, qué aprendió con sus propias palabras, qué fue significativo en ese ejercicio, qué le quedó, qué aprendió, qué diferencias encontró. Esas conclusiones son las que van en el Word, no el documento que escribió, las conclusiones del ejercicio en su totalidad y el enlace del video que usted previamente cargó a YouTube. Entonces, lo que entrega es un Word con toda esa información, las conclusiones y el enlace. ¿Listo? Todo eso mismo en un Listo, solo listo, paquete. gracias. Sí, en un solo documento de Word. Ok, El listo, enlace y las conclusiones. ¿Listo? Eso, qué bueno que aclaramos. Qué bueno que aclaramos. Genial. ¿Listo? Así quedamos. Listo, profe, gracias. Eso, bueno, pues entonces, nuevamente, prendo por aquí el micrófono, la cámara, pues para decirles gracias por estar aquí, motivarlos a continuar con un serio compromiso a que esta actividad aparentemente sencilla sea de mucho enriquecimiento, a que complementen este ejercicio con una buena lectura, una buena revisión y apropiación del material de formación. Ojalá puedan revisar otro material para ampliar la información y en la medida que se va avanzando, van viendo lo rico que es el ejercicio y todo lo que hay por aprender y apropiar. Y bueno, vamos para adelante. Me encanta tenerlos acá. Yo les deseo un excelente resto de día, un excelente fin de semana, una maravillosa Semana Santa y que le vayan sacando tiempitos para realizar la actividad. Que cuando nos encontremos en un mes para la otra actividad, ya esta la haya realizado la mayoría de ustedes, esté calificada y los juicios estén emitidos en la plataforma Sofía Plus. ¿Listo? Entonces, me encanta saludarlos y espero que tengan una vida feliz. ¿Listo? Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Bendiciones. Con mucho gusto. En un ratito les subo la grabación al WhatsApp.